Hola, hola, hola gente guapa de YouTube. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, listos para un vídeo que sé que les va a encantar, sobre todo si son fans de la televisión turca, de los galanes que nos roban el aliento y, en particular, de un actor que levanta pasiones allá por donde va Hakan Yaman. Hoy vamos a hablar de un tema que lleva rondando las redes sociales, los foros de fans y las conversaciones de café durante mucho tiempo. Un debate que al parecer divide a la gente más que la pizza con piña, y eso ya es decir mucho. Estamos hablando, claro, del look de Hakan Yaman. Sí, ese pelo largo que tanto amamos, o no, y esa barba que, bueno, de la barba ya hablaremos. Porque sí, el título del vídeo lo deja bastante claro, Hakan Yaman explota. Pelo largo sí, pero la barba jamás. Vamos a analizar por qué, vamos a ver fotos, vamos a recordar sus diferentes looks, y sobre todo, vamos a opinar. Porque seamos sinceros, todos tenemos una opinión formada sobre cómo nos gusta más este hombre. Antes de que nos sumerjamos en este mar de estilismos y preferencias, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de los vídeos sobre series turcas, actores guapos y chismecito televisivo, no se olviden de suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y, así, puedan seguir acompañándonos en esta aventura. Cada suscripción es un empujón de energía para seguir creando contenido para ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en el universo Hakan Yaman y su estilo. Para empezar, creo que es fundamental reconocer el impacto que Hakan Yaman ha tenido en la televisión turca y, por extensión, en el panorama internacional. Desde sus primeras apariciones, su carisma, su talento y, seamos honestos, su atractivo físico, lo catapultaron a la fama. Y con la fama, claro, llegaron los cambios de look. Porque un actor que se precie tiene que reinventarse, experimentar y sorprender a su público. Pero antes de entrar en el detalle de cada corte y estilo, profundicemos un poco en el fenómeno Hakan Yaman, el hombre detrás de la imagen. Hakan Yaman no es solo una cara bonita. Es un abogado licenciado que, por azares del destino, y admitámoslo, por una innegable vocación artística, se encontró frente a las cámaras. Esa preparación académica, esa disciplina mental que le inculcó la abogacía, se perciben en su profesionalismo y en la seriedad con la que aborda cada proyecto. Es un hombre inteligente, culto y con una visión clara de su carrera. Y esa inteligencia se manifiesta también en la forma en que gestiona su imagen pública. No es casualidad que cada cambio de look de Hakan Yaman genere tanta expectación. Él sabe cómo utilizar su atractivo físico para potenciar su carrera, para conectar con su público y para crear un personaje que trasciende la pantalla. Es un maestro del marketing personal, y lo demuestra con cada decisión que toma. Recordemos sus inicios. Un Hakan Yaman más jovencito con un corte de pelo más tradicional, más formal, incluso. Lo vimos con trajes impecables, con un estilo más cercano al hombre de negocios. Y sí, estaba guapo, no podemos negarlo. Pero a mi parecer, le faltaba ese algo que lo hacía único, esa chispa que lo diferenciaba del resto de los alanes turcos. En sus primeras apariciones, pudimos apreciar una elegancia clásica, casi predecible. Era el galán correcto, pulcro, el que presentarías a tus padres sin dudarlo. Pero le faltaba la rebeldía, la osadía que más tarde lo definirían. Fue con Erkencikus Pájaro Soñador, esa serie que conquistó corazones en todo el mundo, donde Hakan Yaman encontró su sello personal. Ahí lo vimos con el pelo largo, un tanto despeinado, con un aire más bohemio, más rebelde. Y ahí, señoras y señores, fue cuando el mundo entero dijo «wow». El personaje de Kandibit, el fotógrafo aventurero con alma libre, resonó con una audiencia global que buscaba algo más que el típico protagonista perfecto. El pelo largo se convirtió en un símbolo de esa libertad, de esa autenticidad que Hakan Yaman proyectaba con tanta naturalidad. El pelo largo le sentaba de maravilla. Le daba un aire más salvaje, más libre, más acorde con su personalidad. Combinaba a la perfección con su sonrisa pícara y con esos ojos que derriten hasta el hielo. Y por supuesto el personaje de Kandibit en Erkencikus era la guinda del pastel. Un fotógrafo aventurero enamorado de la naturaleza, que encajaba a la perfección con ese look despreocupado. Kandibit no solo enamoró a Sanem, su CEO protagonista, sino a millones de espectadoras que veían en él una mezcla de romanticismo y aventura. La química en pantalla con Demet Özdemir fue innegable, y su estilismo contribuyó a crear una pareja icónica que marcó un antes y un después en las telenovelas turcas.
Y seamos honestos, el pelo largo de Kanyaman se convirtió en una tendencia. De repente todos los hombres querían dejarse crecer el pelo y peinárselo o él. Y todas las mujeres suspiraban por un hombre con esa melena al viento. El efecto Kanyaman estaba en pleno apogeo. Peluquerías de todo el mundo recibían solicitudes para replicar el corte Candy Beat, y las ventas de productos para el cuidado del cabello masculino se dispararon. Kanyaman se convirtió en un referente de estilo para una generación que buscaba una imagen más relajada, más conectada con la naturaleza. Pero, ¿qué pasó con la barba? Aquí es donde empieza el debate. Porque a lo largo de su carrera, hemos visto a Kanyaman con diferentes estilos de barba. Desde una barba incipiente casi imperceptible, hasta una barba más poblada y marcada. Y es precisamente esta versatilidad la que genera tanta controversia entre sus fans. Y en mi opinión, ahí es donde la cosa se complica. Porque si bien el pelo largo le sienta de maravilla, la barba no siempre corre la misma suerte. A veces una barba demasiado marcada endurece sus facciones, le da un aspecto más serio, menos juvenil. Le quita esa chispa, esa picardía que tanto nos gusta. Cuando Kanyaman opta por una barba muy poblada, su rostro adquiere una dureza que puede resultar intimidante. Pierde esa frescura, esa jovialidad que lo caracterizan. Es como si la barba lo envejeciera, lo alejara de la imagen del galán accesible y cercano que tanto gusta a sus seguidoras. Ojo, no estoy diciendo que Kanyaman esté feo con barba. Para nada. Es un hombre guapo, eso es innegable. Pero creo que la barba no siempre es su mejor aliada. A veces una barba más corta, más cuidada, le sienta mejor. O incluso afeitado por completo, luce un aspecto más fresco y juvenil. Una barba bien recortada, que defina la mandíbula sin ocultar la sonrisa, puede complementar muy bien su look. Le da un toque de sofisticación, de elegancia, sin sacrificar su atractivo natural. Y cuando decide afeitarse por completo, Kanyaman revela un rostro impecable, con facciones definidas y una piel luminosa. Es como si rejuveneciera instantáneamente, recuperando la imagen del joven abogado que conquistó las pantallas turcas. Pero claro, esto es cuestión de gustos. Y cada uno tiene su opinión. Algunos lo prefieren con barba de leñador, otros con barba de 3 días, y otros lo prefieren afeitado como un bebé. Y todas las opciones son válidas. Lo importante es que Kanyaman se sienta cómodo y seguro con el look que elija. Al final, la confianza en uno mismo es el mejor accesorio. Lo importante es entender por qué ciertos looks le favorecen más que otros. Y creo que la clave está en el equilibrio. El pelo largo le da un aire rebelde y despreocupado, pero si le sumamos una barba demasiado poblada, el resultado puede ser un poco abrumador. Demasiado macho alfa, quizás. En un mundo que busca la igualdad de género y la representación de masculinidades diversas, una imagen excesivamente dominante puede resultar contraproducente. En cambio, si combina el pelo largo con una barba más cuidada, más recortada, el resultado es más armónico, más equilibrado. Le da un aire más sofisticado, más elegante. O como dije antes, afeitado por completo, luce un aspecto más fresco y juvenil. La clave está en encontrar el punto medio, en saber jugar con los diferentes elementos para crear una imagen que refleje su personalidad y su estilo. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué Kanyaman explota? Creo que la respuesta es sencilla, porque sabe cómo llamar la atención. Sabe cómo reinventarse, cómo sorprender a su público. Y sabe cómo generar debate. Porque al final, de eso se trata, ¿no? De mantenernos interesados, de seguir hablando de él. Kanyaman ha sabido construir una marca personal sólida, basada en la autenticidad, la versatilidad y la conexión con sus fans. No se limita a ser un actor guapo, sino que se involucra en proyectos sociales, apoya causas benéficas y comparte su día a día a través de las redes sociales. Esta cercanía con su público es una de las claves de su éxito. Kanyaman es un maestro en el arte de la imagen. Sabe que looks le favorecen más, que looks generan más impacto. Y no tiene miedo de experimentar, de probar cosas nuevas. Y eso, al final, es lo que lo convierte en un icono. Su capacidad para transformarse, para adaptarse a las exigencias de cada papel, es admirable. No se encasilla en un solo tipo de personaje, sino que busca constantemente nuevos desafíos que le permitan crecer como actor. Hemos visto su cambio físico para su papel de Sandokan.
Un cambio radical que incluyó un aumento de masa muscular notable, y un estilo con el pelo trenzado. Ahí es donde la barba cobraba un sentido total. Un personaje que encajaba con ese look guerrero, salvaje y con el pelo largo acorde a la época. Para interpretar al mítico pirata Sandokan, Kanyaman se sometió a un riguroso entrenamiento físico y a una transformación estética impresionante. El aumento de masa muscular le dio una presencia imponente y las trenzas en el pelo y la barba le conferían un aire exótico y peligroso. Este cambio radical demostró su compromiso con el papel y su disposición a darlo todo por sus proyectos. Y por supuesto, no podemos olvidar su paso por el servicio militar. Ahí lo vimos con el pelo corto, casi rapado, y sin barba. Un look completamente diferente al que nos tenía acostumbrados. Y sin embargo seguía siendo Kanyaman. Seguía teniendo esa mirada penetrante, esa sonrisa irresistible. Incluso con el pelo rapado y sin barba, Kanyaman irradiaba carisma y atractivo. Demostró que su belleza no depende del estilismo, sino de su personalidad y de su actitud. Demostrando que al final, lo importante no es el pelo ni la barba, sino el carisma, el talento y la personalidad. Porque Kanyaman es mucho más que un simple galán de telenovela. Es un actor versátil, un hombre inteligente y un icono de estilo. Su éxito radica en su capacidad para conectar con el público, para transmitir emociones y para crear personajes memorables. No importa si lleva el pelo largo o corto, con barba o sin ella, Kanyaman siempre logra dejar huella. Así que si tuviera que elegir, yo me quedaría con el Kanyaman de Erkencikus. Con ese pelo largo, ese aire despreocupado y esa sonrisa pícara. Pero ojo con una barba controlada, No me lo vayan a transformar en un leñador de las montañas turcas. Ese look, en mi opinión, es el que mejor refleja su esencia, su espíritu libre y su encanto irresistible. Pero como dije antes, esto es solo mi opinión. Y me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su look favorito de Kanyaman? ¿Lo prefieren con pelo largo o corto? ¿Con barba o afeitado? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué opinan. Sus opiniones son valiosas y nos ayudan a enriquecer el debate. Y ya que estamos hablando de Kanyaman, quiero aprovechar para mencionar algunos de sus próximos proyectos. Sé que está trabajando en nuevas series, en nuevas películas. Y estoy seguro de que nos sorprenderá con nuevos looks, con nuevos personajes. Así que estemos atentos a las novedades. Kanyaman está en constante evolución y siempre busca nuevos desafíos que le permitan crecer como actor y como persona. Y hablando de novedades, no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Ahí les comparto noticias, fotos y vídeos sobre Kanyaman y otros actores turcos. Los espero por allá. Las redes sociales son una herramienta fundamental para estar al día de las últimas noticias sobre Kanyaman y otros artistas turcos. No se pierdan nuestras actualizaciones y contenido exclusivo. En resumen, hemos visto cómo Kanyaman ha evolucionado a lo largo de su carrera, cómo ha experimentado con diferentes looks y cómo ha generado debate con sus cambios de estilo. Hemos analizado su pelo largo, su barba y su impacto en la cultura popular. Y hemos llegado a la conclusión de que al final, lo importante es el carisma, el talento y la personalidad. La imagen es importante, pero no lo es todo. Lo que realmente importa es lo que transmitimos con nuestra actitud y con nuestras acciones. Así que si son fans de Kanyaman, si disfrutan de sus series y películas, sigan apoyándolo. Sigan siguiéndolo en sus redes sociales y estén atentos a sus próximos proyectos. Porque estoy seguro Kanyaman tiene mucho que ofrecer todavía. Kanyaman es un artista completo que merece nuestro apoyo y reconocimiento. Y si no son fans de Kanyaman, no importa. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo. Y quién sabe, quizás después de este vídeo se conviertan en fans. Nunca se sabe. Siempre es bueno estar abierto a nuevas experiencias y a descubrir nuevos talentos. Bueno, gente guapa, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. Les agradezco muchísimo por haber llegado hasta aquí. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a ver mis vídeos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora sí, antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, déjenme un like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares.
Y sobre todo suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su suscripción es un empujón de energía para que sigamos creciendo y mejorando. Y por supuesto, déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan de Can Yaman, de su estilo y de este vídeo. Sus comentarios son muy importantes para mí. Leer sus opiniones y sugerencias nos ayuda a mejorar nuestro contenido y a crear vídeos que realmente les interesen. Y con esto me despido. Les mando un beso enorme, un abrazo apretado y muchísima buena vibra. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Ciao. Y recuerden, pelo largo sí, pero la barba, eso ya depende. Adiós.